Bueno, primero que nada, buenas noches, maestra Amalia. Está aquí porque le invitamos a una entrevista. Muchas gracias por asistir. Y pues bueno, primero que nada, preguntarle pues su nombre, su edad y pues a qué institución es a la que está laborando actualmente. Ok, hola, buenas noches. Primero que todo, ¿sí me escuchan o no me escuchan? Sí, Sí, ok, perfecto. Bueno, yo me llamo María Lisset Castillo Sánchez, tengo 25 años y actualmente trabajo para la SEP. Estoy trabajando en una escuela a nivel primaria. Está ubicada por el sur de Monterrey y imparto actualmente sexto año. ok. ¿Y cuántos años tienes de servicio docente? Ok, este año es mi tercer año. Y pues bueno, inicié aproximadamente en el 2019, se atravesó pandemia y regresamos nuevamente a presencial. Ok, sí, esa pandemia que nos afectó a muchos. Mm, Y mm. bueno, también para comenzar, primeramente quisiéramos preguntarle usted qué tipo de evaluación utiliza con su grupo. ¿Cuál es su estrategia o su Ok, forma de evaluar? sí, muy bien. Bueno, chicas, yo actualmente en sexto año, obviamente en diferentes tipos de grados se pueden utilizar diversas estrategias o forma de evaluar. En sexto año yo utilizo la coevaluación y la autoevaluación de diferentes maneras. En las primarias públicas nos manejamos por proyectos, no sé si en privadas también, a lo mejor me imagino, pero desconozco el caso. También de manera explícita, en la que pues obviamente al alumno se le debe de explicar de manera concreta qué se le va a calificar, desde libreta, exámenes, actividades, proyectos, participación, disciplina, asistencia, etcétera, un sinfín. En mi caso, pues yo utilizo mucho el examen presencial, obviamente estoy hablando de que estamos en presencial. Un examen, libreta de evaluación, es más, no sé si tengo un tríptico por aquí, pero bueno, es examen, libreta de evaluación, asistencia, tareas y disciplina. Eso es lo que yo lo manejo como de manera explícita, pero también agarrado de la coevaluación y autoevaluación a través de las actividades y proyectos. Ok, sí, está muy completa su manera de evaluar. Obviamente es en diferentes casos, con cada maestro, pues tiene cada quien su forma de evaluar, dependiendo también del alumnado, el grupo que tenga, sus necesidades. Y pues bueno, continuando, queríamos saber si usted aplica alguna evaluación inicial para antes de comenzar, por ejemplo, en este caso, un ciclo escolar o un periodo escolar, y cómo lo aplica o en qué forma. ¿En qué forma? Ok, chicas, bueno. En cada ciclo escolar, hablo a nivel primaria, ¿verdad? Porque a nivel facultad yo sé que pues es de diferentes maneras. A nivel primaria, en general, siempre utilizamos el examen diagnóstico, ¿sí? Anteriormente se nos había dado la oportunidad de elegir nosotros el examen diagnóstico. Nosotros teníamos toda la libertad del mundo de elegir qué actividades, qué reactivos, qué estrategias podemos implementar con el alumno. Este ciclo escolar, no. En este ciclo escolar ¿cómo puedo decir la palabra? Se nos puso a fuerza, por así decirles, que tenemos que aplicar el examen diagnóstico Mejor Edu, ¿sí? Es un examen en donde se va a calificar español, matemáticas y formación. En caso de sexto, formación. En los demás era otro contenido. Entonces, ok, bueno, ya me estás poniendo el examen. Sí, lo voy a aplicar. Pero en el caso de mi escuela no nos entregaron el material, solamente nos entregaron un examen por grado. ¿Y qué fue lo que tuvimos que hacer? Leerle al alumno pregunta por pregunta, lectura por lectura, lo cual esto lo hizo muchísimo más tedioso. El alumno ya no quería contestar, ya no quería escuchar. Entonces, por ende, los resultados van a irse hacia abajo completamente. ¿Por qué? Porque si el alumno no es auditivo, no aprende de manera auditiva, no sabe si va a ser visual, si va a ser kinestésico, si va a ser de diferentes maneras. Entonces, yo considero que la diagnóstica es una forma de saber cómo viene el grupo de mi compañero anterior, cómo voy a recibir
qué rezago va a tener el alumno, de dónde voy a atacar las estrategias, desde problemas razonados, desde lectura comprensiva, escritura y sin fin de cosas. Entonces, yo como maestra, yo te utilizo el diagnóstico. El primer año que estuve en servicio, utilicé diagnóstico libre, o sea, yo pude elegir mi diagnóstico sin ningún problema. En ese entonces les estoy hablando que yo tuve cuarto grado. En el segundo año tuve quinto, me fui con el mismo grupo, tuve quinto, pero utilizamos un diagnóstico súper sencillo que fue en Google Forms porque era pandemia. Entonces utilizamos 10 reactivos en español y matemáticas. Y en ese tercer año, como les mencionaba, era obligado a utilizar el examen de Mejor Edu, pero es catalogado como un diagnóstico inicial. Ok, sí, efectivamente es un diagnóstico inicial, o bueno, más que nada para saber cómo vas a tratar a los niños o qué conocimientos previos tienen, ¿verdad? Ok, Sí. muchas gracias. Bueno, pues a mí se me hace muy interesante su forma de evaluar y la forma que tiene, pues, para obtener los conocimientos de los niños. Creo que, pues, con esta pandemia todos tuvimos como que un descontrol. Obviamente, sí, los niños supongo que se sentían muy cansados de estar leyendo o de estar sentado en una computadora. Y pues creo que fue algo muy bueno regresar a las aulas y poder aplicar estos métodos que pues ya habíamos traído desde otros años y creo que es algo pues mejor para los niños y siento que aprenden de una mejor manera. Bueno, usted ya nos comentó que ha aplicado el método de coevaluación. ¿De qué forma lo ha aplicado? ¿De qué forma he aplicado el que, perdón, es que se cortó? El método de coevaluación, porque Ok, nos comentaba que sí es una de sus formas de evaluar. exactamente, muy bien. Perdona que te interrumpa. La manera de coevaluación que yo utilizo es a través de una actividad que llevo utilizando cierto tiempo, le llamo el dictado, ¿sí? El dictado para mí es muy, muy importante porque estoy trabajando con los alumnos escritura, oído y diferentes demás. En este caso, yo les entrego una hojita a los niños del dictado que se va a llevar por trimestre. Cada trimestre vemos 30 palabras diferentes. Esas 30 palabras son vocabularios que van a utilizar pues en la vida diaria y parte de la secundaria. Entonces, por día hacemos un dictado de alrededor de 10 a 20 palabras, dependiendo cómo vayamos. Lo escriben, ponen su nombre. Ya que me entregan todas las hojas que terminaron del dictado, yo les entrego las hojas de manera aleatoria, ¿sí? En donde los alumnos empiezan a revisar. Pongo obviamente las respuestas, las palabras bien escritas en el pizarrón y ellos mismos comienzan a revisar. Entonces ya ponen la calificación, obviamente les pido las hojas para corroborar, para que esté de manera correcta. Hacemos revisión, entregamos y ellos mismos les motiva a que dices, oye, ¿sabes qué? Mira, te equivocaste en esta palabra que era muy sencilla. Acuérdate que lleva acento, ¿sí? Entonces ellos mismos ya están sabiendo identificar los errores y tienen la capacidad de poder decirle a su compañero, oye, ¿sabes qué? Acuérdate de ponerle a la palabra tal acento, ¿verdad? Entonces para mí esa de coevaluación me ha funcionado bastante y pues la voy a seguir utilizando hasta el día en que me sirva, porque como les comento, todos los grupos son diferentes, aprenden de diferente manera y no siempre me va a funcionar. Hasta el día de hoy me va a funcionar. El día que ya no me funcione, pues tengo que buscar más estrategias, pero pues hasta ahorita esa es una de las que les pudiera mencionar. Ok, pues también se me hace muy interesante esa estrategia porque pues también le ayuda mucho a los niños en su ortografía. O sea, ahorita puede que hasta nuestra edad todavía lleguemos a batallar un poco con la ortografía y es porque desde que íbamos en grados menores, pues no tuvimos ese apoyo como de los maestros de tal, como, bueno, yo al menos no tuve una estrategia así como la de usted, de que me ayudara a corregir mi ortografía. Y pues creo que les va a hacer muy bien a los niños. Bueno, ¿alguna vez en su carrera profesional la han evaluado de manera implícita? Al decir manera implícita me refiero a una forma informal de evaluar.
Es decir, cuando usted no conoce los criterios que le van a ser evaluados. Ok, bueno, sí se nos evalúa de hecho a todos los docentes, bueno, no siempre, ¿verdad? Siempre caen así como de sorpresa. A esto se le llama, por ejemplo, tenemos el inspector, directivo y el ATP. El ATP es un ayudante del inspector, entonces en mi primer año me tocó que me dijeron, ¿sabes qué? Te va a ir a checar el ATP. Entonces yo era de que, ¿what? O sea, ¿qué me vas a venir a checar? ¿Qué te checan? ¿Qué? O sea, no te dicen nada. Solamente te dicen, tienes que tener todo en regla como maestra. Pero si es mi primer año, explícame qué tengo que tener en regla. Entonces, pues bueno, como uno tiene familiares docentes, entonces te dicen, ¿sabes qué? Tienes que tener planeación, libreta de evaluación, tienes que tener esto, el otro, los niños tienen que tener fecha, valor, margen, todo en regla. Entonces, pues bueno, me puse pilas, entonces ya preparé mi clase, porque van y te observan tu clase muestra. Entonces, ahí está el ATP o la persona que te va a calificar. Está durante la clase contigo, viendo cómo tratas al alumno, qué estrategias utilizas, que todo lo que vas a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, él llega con unas hojas que es una rúbrica para él, pero que yo nunca conozco esa rúbrica, o sea, nunca vas a conocer la rúbrica de lo que tienes que tener. Entonces llega el momento de la evaluación, ni siquiera te explica así, por ejemplo, como mencionábamos nosotros con la explícita, ¿verdad? Que, son tantos criterios, bueno, él nada más de repente llega, muy bien, maestra, usted dio su clase, aquí estamos abarcando estos puntos, esto, y te van palomeando, ¿sí? Sin ni siquiera haberte explicado. Pero ya vas viendo y dices tú, bueno, cumplí con cierta parte, ahora te dan ellos una retroalimentación en la que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con esto y esto, aquí está tu calificación y ya. O sea, aún así nos siguen calificando, pero lo hacen con el fin de que nosotros como docentes cumplamos la función para que el alumno cumpla los aprendizajes y objetivos. Por eso les digo, para mí esa es una evaluación implícita dentro de mi carrera profesional. Obviamente, además de ser licenciada en educación, pues ahí estoy en el área de maestra, entonces tienen que calificar en esa área. Les digo, no es siempre, a veces te llegan como de sorpresa o si te avisan 2, 3 días antes, oiga maestra, le va a tocar revisión, oye, ponte a hacer lo que necesites en todo el ciclo escolar. Entonces, tienes que siempre estar preparada como quieras. Bueno, creo que también esa en parte pues es muy importante porque nos ayuda a mantener, bueno, ustedes que ya están laborando en el área docente les ayuda a mantener un orden dentro de todas sus planeaciones y todos los ejercicios que van a llevar a cabo. Pero pues sí, supongo que ha de ser como que de sorpresa y pues no sabes ni qué te van a evaluar ni nada. Igual a nosotros nos ha pasado ahorita que estamos cursando la carrera, que nos han llegado a evaluar sin nosotros saber pues qué nos van a evaluar, ¿no? Pero la mayoría de las veces ha sido una evaluación de manera explícita, entonces no hemos tenido gran problema. Bueno, agradezco por sus respuestas. Sí, no. Yo creo, maestra, que esto de lo de la evaluación implícita creo que también sirve a los maestros, ¿no? O sea, para prepararse a lo mejor en los campos que están no olvidados, pero sí, como usted dice, les da una retroalimentación de que, oye, además de que, bueno, existen los nervios, como puede que te ayude a motivarte lo que otra persona con un cargo pues importante te diga, a como también te puede ayudar en ver, ¿verdad? Las áreas que necesitas pues enfatizar, ¿no? Hablando de ética, pues ya ve que en la área docente es muy importante. ¿Cómo afecta a usted la ética en su vida profesional? ¿Cómo afecta la ética en mi vida profesional? Bueno, sabemos que pues el ser maestros tenemos que tener trato y tacto con diferentes personas, ¿verdad? Tenemos directivo, personal docente que son los compañeros, alumnos y los más problemáticos que son los padres de familia. Entonces, ¿cómo tengo que llevar yo a cabo mi ética profesional? Inhalo, exhalo, cuento hasta 10 y todo porque siempre te vas a topar con un padre de familia que te va a decir que eres la peor maestra del mundo porque no dejaste que tu hijo te entregara una tarea de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A pesar de la situación, tienes que ver por ti, ¿verdad? Pensar en tu ética como docente, decir, ok, el papá está mal,
yo tengo que concentrarme y encontrar una estrategia para darle por su lado al padre de familia, porque nosotros como docentes nunca vamos a tener la razón, jamás. Entonces, tenemos que apoyar al padre de familia, o como mucha gente dice, ¿verdad? Darle una cachetada con guante blanco, pero pues es entrar en detalles, en problemas, esto que el otro. Como docente, en mis pocos años de servicio, sí he tenido muchas dificultades con padres de familia, más en la pandemia, que no se conectaban, que no esto, que no el otro. Entonces, es de bastante paciencia, de verdad, de la que tienes que estar tranquila contigo y saber, afrontar las problemáticas. De que si el padre de familia te está gritando, tú empieza, a ver, señora, espéreme, ¿por qué me estamos gritando? A ver, vamos a platicar esto, que lo otro, todo tiene solución. Entonces, la ética profesional va bien, bien pegada del trabajo, no solamente del docente, yo creo que de todos los demás, ¿verdad? Pero en este caso aquí como docente sí es muy importante el saber qué vas a hacer. Siempre pensar qué vas a hacer antes de actuar, porque te puedes meter en un problema. O sea, por decir cualquier palabra, te estás metiendo en un problema. Sí, maestro, yo creo que es como la responsabilidad y el compromiso, ¿no? De saber el cómo tomar las decisiones a cabo y cómo enfrentar, ¿no? Una situación, el qué hacer, qué debo de decir y cómo lo voy a hacer. Exactamente. Sí. ¿Ha tenido usted un problema que la han puesto en desbalance en conforme su ética profesional y cómo lo abordó? Perdón. Ok. Cuando yo presenté para la SEP, yo salí de la licenciatura y quedé así al mes súper bien. Y fui a escoger mi plaza, elegí la escuelita en la que yo quería trabajar, pero luego llego a mi escuela, me dicen, preséntese a trabajar a su escuela, maestra, porque le tocó en el turno en la tarde, así que son las 12:30, tiene chance de llegar. Ok, voy, me presento con mi directivo, hola, buenas tardes, soy la maestra Amalia Castillo, vengo a presentarme, es mi base y todo. Entonces, mi director es una persona muy especial. En ese entonces era muy, bueno, siempre ha sido muy especial, muy estricto y todo, pero en ese entonces él ya tenía su plantilla de trabajo, ¿sí? Sus trabajadores. Tenía sus 4 maestros base y dos contratos. Entonces yo llego y él dice, no, tú no puedes estar aquí, yo aquí tengo ya mis trabajadores. Entonces yo fue de que, ¿cómo? O sea, uno no entiende, vas entrando, no sabes ni qué onda. Entonces así quedó. Entonces pasa un día. No es cierto, fue ese mismo día. El dire me trató horrible, o sea, me hizo garras. Me dijo que yo no podía ser maestra, que él pensó que yo era una abogada, porque yo le dije, yo soy licenciada, no me dejó terminar de decir en educación, soy licenciada, y me dijo, no, tú no puedes estar aquí, piensan que cualquier persona puede ser docente, esto que lo otro. Entonces yo, o sea, me controlé lo que pude, llegué a mi casa, o sea, llorando mares de que no, ya no quiero trabajar aquí, voy a dejar la plaza, no quiero seguir. Al día siguiente llego yo, bueno, lo platiqué con mi mamá en ese entonces y le dije, ¿sabes qué? Voy a dejar la plaza, no puedo, le voy a decir muchas cosas al director, le voy a decir esto y esto, todo lo que le quería comentar. Entonces mi mamá habla conmigo, oye, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a dejar un trabajo que quisiera mucha gente tenerlo? Piensa, razona, antes de actuar, no vas a dejar un trabajo nada más por eso. Ok, el día siguiente pasan los días, el director me empieza a tratar un poquito más y más. Ya cambió todo, ahorita gracias a Dios nos llevamos súper bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues siempre, como les decía en la pregunta anterior, la ética va a ir siempre relacionado con las acciones que uno va a hacer. Tenemos que pensar antes de actuar porque es muy, muy difícil a pesar de las situaciones. Les digo, sí, a lo mejor mi mamá no me hubiera apoyado en cuestión, oye, piensa las cosas, yo sí lo hubiera dejado. O sea, soy una persona muy impulsiva que a lo mejor y sí, o sea, me dijo tantas cosas que te decepcionas de tu trabajo y dices tú, oye, espérame, es el primer día y ya no me quieres dejar ni volver. Entonces es algo muy, muy importante y esa experiencia que yo tengo la platico para que si en algún futuro están en un lugar así, piénsenlo, o sea, piénsenlo antes de actuar, la verdad. Y qué bueno, maestra, digo, la felicito porque de esa manera en abordarlo, ¿verdad? Ya que las complicaciones, y yo creo que aquí hablo más su trabajo,
su desempeño, para que ahora en día el director, pues si usted y el director haya cambiado totalmente su manera. Digo, a veces las personas hablan o juzgan sin saber, sin conocer, y pues lamentablemente era su primer año, era su primera escuela y apenas usted iba a demostrar sus capacidades, pero bueno, digo, aquí entró su ética, sus valores, su profesionalismo. Y pues qué bueno que contó hasta 10, yo creo, también por la ayuda de su mamá. Y, Sí, y- y y- hoy actualmente en día, no, sigo trabajando ahí mismo y no es por nada, pero soy la favorita del director, la verdad. La pues muy verdad. bien. No, realmente yo creo que ahí habla el profesionalismo y su labor como docente, ¿no? O sea, que el director la conoció y vio su desempeño y ve ahorita los frutos, ¿no? De que es la favorita y eso, pues, qué padre. Otra cosa que quería, pues, comentarle es cómo maneja usted, perdón, cómo aplica la retroalimentación en los alumnos, qué estrategias utiliza. ¿Qué estrategias se utilizan en la retroalimentación? Bueno, yo ya les comentaba que en español se manejan por proyectos. Esos proyectos se ven alrededor de 15 días. A veces, como somos una escuela de unos alumnos a veces problemáticos, de bajos recursos y que faltan mucho, hacemos por ver los proyectos con anticipación, de hacerlos que duren menos de 15 días. Entonces, yo dentro de esos 15 días, por ejemplo, ahorita estoy viendo el tema de la práctica social de guías de estudio. En esas guías de estudio estamos viendo tipos de preguntas, qué preguntas existen, tipos de exámenes, formas de trabajar, etc. Entonces, ya estoy viendo 5 subtemas en esa práctica. Ya que terminamos de ver esa práctica, para finalizar, tenemos que implementar la actividad. Por ejemplo, tengo 5 juegos que me gusta mucho realizar con ellos, que es el minuto para ganar, el 100 alumnos dijeron, al rival más débil, y no tiene nombre, pero es en donde estudian las tablas, ponemos 2 bancos, te digo 5 por 8 y el que suene primero me contesta. Entonces ese es uno de ellos que utilizo, en donde estamos retroalimentando las actividades, el tema, el contenido. Entonces ellos mismos también utilizan la retroalimentación, ya que finalizamos cada uno de esos ejercicios o actividades, juegos lúdicos, como quieran mencionarlo, llega el fin de. Bueno, chicos, estas guías de estudio les va a servir para el día de mañana, que estés en secundaria y que tengas 7 materias diferentes, vas a necesitar el realizar diferentes guías de estudio, ¿verdad? También me gusta utilizar mucho los mapas mentales y mapas conceptuales. Cada que terminamos los mapas conceptuales o mapas mentales, perdón, cada práctica utilizo el mapa mental. Estoy buscando aquí ejemplos, pero no los tengo a la mano. En donde ellos ya viene la respuesta y ahí les explico, oye, ¿sabes qué? Mira, si tú tienes alguna duda, puedes hacer esto y lo otro. Y el alumno entiende. Él mismo dice, ok, maestra, entonces puedo hacer esto. Entonces el alumno, la retroalimentación es muy importante porque él va a decir o va a captar si aprendió o no aprendió. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante y esas son las estrategias que yo utilizo y que me han servido a través del juego. Yo al alumno no le digo, oye, sabes que te estoy retroalimentando a través de este juego, ¿no? Entonces para mí es una retroalimentación, pero él lo ve como un juego. Él no sabe ni siquiera como que, la maestra me está evaluando a través de este juego, ¿no? Él dice, maestra, vamos a jugar y que no sé qué. Y estoy calificando al mismo tiempo. Muy padre, maestra. Yo creo que muy pues dinámicas sus estrategias, ¿no? Inconscientemente, ellos no saben, pero pues usted de ahí evalúa y pues es como usted alcanza pues el objetivo principal, ¿no? El aprendizaje de cada alumno, el llevarlo pues con este tipo de actividades que yo creo que los motiva más, ¿no? O sea, los hace pues entre jugar y aprender. Y pues yo creo que el principal objetivo de todo esto que usted hace es pues el aprendizaje. Sí. Sí, maestra, como nos comentaba ahorita, que tenía que ver los proyectos con anticipación por los tipos de alumnos. Entonces, ¿usted cómo maneja la evaluación de este tipo de alumnos con distintos contextos sociales y éticos? Ok, bueno, es muy importante saber qué tipo de contextos tienen los alumnos, porque no todos van a estar
aprendiendo y trabajando de la misma manera. Por ejemplo, si yo sé que mi grupo, hablo de este actual grupo, los veo con muy bajos recursos, entonces, ¿qué hago? Bueno, yo te traigo la actividad, pero tú trabájame en el salón. O sea, si tú no puedes traer para imprimir un cuadernillo o traer material, si yo tengo la posibilidad de llevárselas, se las voy a llevar siempre y es lo que he hecho siempre. Yo te imprimo las actividades y te las llevo. Pero si el alumno no me está trabajando, a pesar de su bajo contexto económico, ¿cómo lo puedo calificar? O sea, no me puedo poner a decir, ay, es que pobrecito el alumno, le voy a poner un 8 porque no tiene dinero. No, yo te estoy trayendo la actividad y si no me estás trabajando, no te voy a calificar de la misma manera en la que te estoy calificando a los demás. ¿Por qué? Porque se escucha mal, ¿verdad? Pero te estoy trayendo las cosas para que las hagas. No estás aprovechando la forma, la manera o el lugar o la cosa para trabajarlo, ¿verdad? Entonces es muy importante visualizar y conocer el contexto de sus alumnos para poderles decir claramente. Por eso, utilizando yo la forma de valor explícita, les digo, ok, vamos a trabajar con fichas de trabajo, ¿sí? No te preocupes, yo te las voy a traer sin ningún problema. ¿Qué tienes que hacer tú? Trabajar. ¿Por qué? Porque si no, no te voy a calificar. Entonces el alumno ya dice, ok, la maestra me está trayendo la actividad, ok, tengo que trabajar. A pesar de que, porque tengo niños que les pedí, no sé, hoy me tocó la asamblea de mi grupo y es de que les dije, oye, ¿sabes qué? Me tienes que traer 2 globos verdes, 2 globos blancos, 2 globos rojos. Y me toca un niño, maestra, es que mi papá cobra por semana y le pagan el domingo. No te preocupes, mira, ¿sabes qué? Te voy a traer la careta esta, no sé, por ejemplo, de José Ortiz, esta. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tú tienes que recortarla, tienes que con papel reciclado hacerla un poquito más dura, ¿sí? Para usarla ese día. ¿Qué hizo? Me la trajo. Maestra, mire, sí le pude poner cinta que tenía en mi casa con un cartoncillo. Y otro niño dijo, maestra, ¿cómo ves si yo traigo los globos de mi compañero? ¿Me explico? O sea, es algo como que entre ellos mismos se relacionan, pero yo también te estoy ayudando con tu trabajo y al mismo tiempo te estoy evaluando. Por ejemplo, otro caso más. No es mi grupo, pero así pasó. Es en el grupo de segundo grado y primero. No, segundo y tercero. Había unos niños haitianos que llegaron hace el año pasado, eso fue el ciclo escolar pasado. Unos haitianitos que estuvieron por un tiempo. Pasó la maestra del primero, obviamente se percató de que su alumno era de bajo nivel económico y que tenía otro idioma, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú como maestro si no sabes el idioma? Porque no estamos capacitados para ser maestros ni de lenguaje de señas, ni de maestros de diferentes idiomas, ni del braille, ni de nada. Entonces, ¿qué hace uno como maestro? Te tienes que actualizar, tienes que buscar tú mismo por tus fuentes para que puedas atender al alumno. En este caso, la maestra de primero atendió al niño, o sea, la maestra usaba un traductor, decía, no sé, página 5 del libro, y se lo ponía al niño y se traduce, sabemos que la tecnología, todo está. Entonces, esa maestra hizo eso. Siguiente caso, igual, niño haitiano, maestra de segundo, y ella cerrada, dijo, no, yo a estos haitianos no los quiero aquí, yo no los voy a trabajar, aparte no tienen ni dinero y que el otro, o sea, ¿qué haces? ¿Sí? Aquí les estoy poniendo 3 ejemplos diferentes. Uno, una maestra que sí quiso sacar adelante a su alumno a pesar de ser haitiano y hablar otro idioma. Una maestra igual, pero que dijo, no, yo no me voy a hacer cargo, váyanse de aquí. Total, los haitianos se terminaron yendo de la escuela, no terminaron, no sé dónde estarán. Esperemos hayan concluido el ciclo escolar. Pero les digo, esos son diferentes tipos de evaluaciones que podemos tener con los alumnos a través del contexto de ellos, ¿verdad? O sea, económico o de emociones, etcétera. Sí, maestra, así como dices, es muy importante pues también saber el contexto de los alumnos para poder como uno como docente poner los criterios que queremos nosotros. Y también como maestro pues hay que estarnos actualizando porque pues nunca tampoco dejamos de aprender. También es muy importante. Y también ha experimentado una evaluación explícita por parte de un directivo en la SEP. Explícita es cuando le están dando los criterios de aprendizaje, de evaluación o lo que tiene que hacer. Muy bien, por ejemplo, en las juntas de consejo técnico, chicos. Ahí, por ejemplo, no sé, supongamos ahora que fueron las fases intensivas, que fueron en agosto, es una semana. El directivo te entrega un cuadernillo en el que te dice, no sé, maestra Amalia, le toca de la página 1 a la 20. Esta semana te va a tocar a ti, tienes que traer material, tienes que traer clase, o sea, te dice los puntos que tienes que traer para cada día de la semana del CTE.
Entonces, no te está calificando, no te está poniendo una calificación, pero sí te está pidiendo tu trabajo, ¿verdad? O sea, te dice, no sé, me tocó que una maestra no llevó su clase y fue, maestra, la voy a poner falta, no está trabajando. A lo mejor no te puede calificar, pero te puede perjudicar con alguna otra área. Por ejemplo, en mi caso, yo me tocó muy poquitas páginas, entonces llevo mi clase, se las explico, bueno, ahora vamos a poner un ejemplo, a ver, vamos a salir afuera para hacer una dinámica, esto y que el otro. Entonces, el director dice, muy bien, maestra, cumplió con sus actividades. Como les digo nuevamente, no te pone una calificación, pero el dire va a saber que no estás cumpliendo. Entonces, ¿en qué te puede afectar? No sé, desde permisos, desde apoyo, etcétera, ¿verdad? Ahora, nuevamente en esta parte entramos con lo del ATP. Ya que tuve mi primera visita del ATP, ya sé que me va a pedir, ya sé que me va a calificar. Entonces, obviamente, bueno, si nos entregaron las rúbricas aquella ocasión, entonces tú te pones a ver, a leer, bueno, tengo que tener eso, tengo que tener el otro, y trabajas y lo cumples. Pero luego te llegan con otras rúbricas y te dicen que maestra, agregamos esto, no lo tienes, ¿verdad? Pero ya cumpliste con un 80%, ¿me explico? Entonces, tienes que estar siempre en constante capacitación para poder aplicar ese tipo de evaluación, ¿verdad? Sí, pues hay que estar capacitándonos para poder tampoco que no haya como que estos problemas cuando hay este tipo de juntas o consejos. Cuando hay una junta de consejo técnico, maestra, ¿usted ha abordado propuestas de evaluación en una junta de consejo técnico? ¿Y cuáles pues propuestas ha abordado o estrategias? Ok, bueno, en las propuestas de evaluación en consejos técnicos, así tal cual como examen, bueno, en esta ocasión, en esta junta de consejos, de consejo técnico, abordamos de que hoy, ¿sabes qué? Esta ocasión vamos a trabajar con Mejor Edu. ¿Qué hicimos? Pues bueno, todos pusimos, estábamos enterados y pues que estábamos de acuerdo, aunque no quisiéramos, teníamos que estarlo de acuerdo. Entonces, esa fue la propuesta ya implementada de secretaría. Después, dentro de esas juntas de consejo, se trabaja lo que es el PEM, que es Programa Escolar de Mejora Continua. Dentro de ese PEM, obviamente estamos viendo diversos casos, por ejemplo, como lo son problemas razonados, como lo son lectura comprensiva, escritura, cálculo mental, etcétera. Dentro de esas, obviamente, van las prácticas, los desafíos, o también van los exámenes, por ejemplo, ya les mencioné diagnóstico, pero también tenemos el primer examen del primer momento, que es el trimestral. El primer momento lo vamos a tener ahora en noviembre. Yo tengo que crear un examen, ahí sí tenemos la libertad de crear un examen de lo que el alumno está trabajando, pero para eso ya tenemos nosotros una propuesta, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos el CISAT. El CISAT abarcamos diferentes puntos que son, así referentes son 3. Por ejemplo, lectura comprensiva, tenemos cálculo mental y producción de textos. Ahí estamos calificando al alumno. Obviamente, producción de textos, que el alumno sepa redactar, escribir. En cálculo mental, pues que lo trabaje directamente. Y también les mencioné lectura comprensiva. En lectura comprensiva, obviamente la palabra lo dice, vas a leer la lectura y de lo que leíste te van a hacer 3 preguntitas. Eso lo ponemos de acuerdo y se hace la propuesta. Para eso utilizamos el PEM, que ya les mencioné que era el Programa Escolar de Mejora Continua, en donde se escribe y se firma por los maestros y el directivo. En este caso, en este ciclo escolar, vamos a trabajar con problemas razonados, vamos a trabajar con diferentes estrategias o exámenes. Dentro de los exámenes, pues van esos puntitos claves. Sí, creo que también es muy importante tener como que estas propuestas por si llega a haber un cambio, pues, también tener como que el plan B o cualquiera que ya tengamos listo y no batallar en el transcurso del ciclo escolar. Exactamente. Sí, muchas gracias, maestra. De nada. Bueno, maestra, pues aquí concluimos la entrevista. Le damos las gracias por brindarnos sus respuestas y agradecemos de antemano el tiempo que nos otorgó. Sí, no de nada, chicas, cualquier cosa, pues ya saben, aquí tienen mi contacto, en lo que les pueda servir y siempre tenga el tiempo y disposición, adelante, ya saben. Sí, maestra, muchísimas gracias. No de nada, Muchas chicas. gracias. Buenas Bye. noches. Que Gracias. descansen. Hasta Igualmente. luego, maestra. Gracias.